Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Vamos a comenzar, amigas y amigos, a realizar este hermoso proyecto. Me lo pidieron muchísimo, muchísimo. Habíamos hecho ya a Nami con el otro outfit, con la otra ropita que tiene. Déjenme se las muestro. Esta fue la primera que realizamos en el canal. Quedó bien, bien, bien linda. Pero me estuvieron pidiendo muchísimo, muchísimo que hiciera a la otra Nami, que es esta. Ay, amigas, mi cable. Me estuvieron pidiendo mucho, mucho a Nami con su otra ropita. Entonces, pues decidí hacerla. Espero que les guste. Quedó muy bella. Miren nada más qué linda se ve. Es un proyecto con muchísimos detalles, pero todos ellos son muy, muy fáciles de realizar. Vean. Está preciosa, preciosa nuestra Nami. La detallamos lo más posible y espero que les guste y que la realicen también. Ya tenemos a Nami más joven y ya tenemos a esta nueva versión. Que por lo que ustedes me han dicho y yo aprendo mucho con ustedes, esta coincide más con los otros personajes como Zoro, que ya tenemos en el canal, como Luffy, que también ya tenemos en el canal. Recuerden que ya tenemos también a Sanji, entonces me parece que esta coincide un poquito más con la ropa de los demás personajes, pero todos son muy lindos y espero que los realicen junto conmigo. Vean qué preciosa, preciosa quedó. Su báculo, su palo, como se llama esta arma, la hicimos con Nami. En este video no les voy a no les voy a enseñar cómo se realiza, pero en la cajita de descripciones aquí abajo van a ver el enlace para realizar a Nami, a la primer Nami, y allí van a ver cómo se realiza este artefacto que es con el que ella lucha. Tiene muchos, muchos detalles, vean. Veanla, quiero que la observen perfectamente cómo quedó preciosa, preciosa. Tiene como especie de brazalete y pues le pusimos esta perlita plástica. Aparte tiene otra pulserita, todos los detalles de su cinturón. Así es que pues quedó muy linda con sus guarachitos, esa cosa que no sé cómo se llama ni para qué sirve. Así es que está bien, bien bonita, amigas. Quedó preciosa y espero que se animen a realizarla. Ya vamos bien, bien avanzados, como vieron, con los tutoriales, con la colección de One Piece. ¿Les parece si la medimos? Vamos a ver, de la punta de la cabecita a la punta de los piecitos mide aproximadamente 24 centímetros, vean. Así es que quedó de muy, muy buen tamaño. Todos los personajes están hechos más o menos de la misma medida, así es que donde ustedes se dediquen a colocarlo para que luzcan, se va a ver preciosos, preciosos. Entonces, el personaje va completamente articulado, todos los personajes de One Piece van completamente articulados. Esa ayuda mucho para que podamos acomodar los bracitos como nosotros más nos guste. Vean ustedes. Así. Igualmente las piernitas. Miren. Ahí está. Ahí está como puede acomodar sus piernitas ella. Incluso así. A dar pataditas. Se puede sentar. Si ustedes la quieren acomodar sentadita, se sienta sin ningún problema. ¿Vieron? No se puede parar. No les voy a mentir. No se puede parar. Pero de ahí en fuera puede acomodar su cuerpo como ustedes quieran que lo acomode, de un lado, del otro. Esta es la ventaja de un personaje articulado. Los personajes de acción como son estos, pues yo creo que ayuda mucho que sean articulados. Quedó muy, muy bonita nuestra Nami, así es que espero que se animen a realizar. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizarla, quiero agradecer con todo mi corazón a los miembros del canal que me apoyan muchísimo. Les recuerdo que si quieren ser miembros del canal, toquen el botón que dice unirse.
y ustedes van a leer ahí los beneficios que se les ofrece. Uno de ellos es que obtengan los tutoriales de manera anticipada, además de que es una manera en que apoyan este proyecto y todo lo que les ofrecemos en este canal. Muchas gracias a Fanny Gómez, Carla Osorio, Yolanda Valdés, Canal Luco y Cecilia Deschamps. Muchas gracias. Aprovecho también para invitarlos a que se suscriban, apóyenme con eso, suscríbanse por favor, den like. Esas dos acciones a ustedes les lleva un instante tocar, es gratis, y les lleva un instante tocar el botón que dice suscribirse, un instante tocar el botón que dice like, y a nosotros nos apoyan muchísimo para el crecimiento del canal. Les recuerdo que cuando el algoritmo de YouTube detecta que los videos tienen muchos likes, que la gente se está suscribiendo, nos ayuda a promoverlo y lo muestra a más gente, y eso ayuda a que nosotros podamos crecer. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo que se les ofrece de manera gratuita, así es que por favor apóyenme con su suscripción y con su like. Miren, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar Anami. Todo el proyecto fue realizado con material de la marca Sinfonía. Sinfonía es un algodón 100% mercerizado. Eso significa que se le da un acabado muy bonito y se ve precioso al momento de hacer nuestros proyectos. Claro que ustedes pueden hacerlo con cualquier material que ustedes deseen. Sinfonía es una hilaza de 2 milímetros de grosor, así es que tomen eso en cuenta para el resultado final el tamaño final de su proyecto. Si ustedes lo hacen con una hilaza más delgada, les va a quedar más pequeño. Si lo hacen con una hilaza más gruesa, les va a quedar más grande. Eso no es ni bueno ni malo, pero pues simplemente es informativo para que vean de qué tamaño queda. Si ustedes no consiguen en sus localidades hilaza Sinfonía, pueden conseguir una hilaza de un grosor similar para que les quede de un tamaño parecido al de Nami. Las sandalias fueron realizadas con el color canela. No les digo cuánto es, porque es muy poquitito. Si no consiguen canela, pueden conseguir, vean la imagen de Nami. Siempre les digo que cuando realizan algún personaje deben de tener la imagen a la mano para que ustedes puedan irse guiando y se parezca lo más posible, independientemente de que pues yo las llevo de la mano con la realización de pero les digo, tengan la imagen a la mano para que vean el color, y si no tienen precisamente este color, pueden colocar un color más adecuado y tal vez consigan ustedes un color más parecido del que yo le coloqué. Así es que por lo pronto sus sandalias fueron realizadas con color canela, y como ven es muy poquitito el material. También con canela realicé la pulserita, aunque la imagen yo la veo un poco más amarilla la pulserita, pero sí es de un tono distinto a la del brazalete. Muy bien, color canela. Seguimos con el color carne, que de color carne van a necesitar, voy a decirles también los códigos si acaso les sirve de algo. El color canela es el código 842. Seguimos con el color carne, código 890. Nos gastamos aproximadamente 35 gramos de color carne. Con el color carne hicimos los piecitos, el cuerpo desde la cadera hasta la cabecita, orejas y bracitos. Muy bien, entonces como les digo, aproximadamente 35 gramos. Para el pantalón utilizamos el color azul cenizo, código 813, y nos gastamos aproximadamente 10 gramos para el pantaloncito. Muy bien, el cabellito lo realizamos con el color mandarina, es el código 821. Y nos gastamos aproximadamente 30 gramos en el cabellito. Es mucho cabellito, pero se le ve precioso, amiga. Se le ve bien bonito.
Así es que pues continuamos. De los demás colores no les voy a decir cuánto me gasté porque realmente es muy poquito lo que se utilizó. Utilizamos el blanco para parte de su ropa interior, de su brasier, el blanco, y para este pequeño detalle abajo de los ojitos. Así es que como ven es muy poquito blanco. Utilizamos el color negro para su cinturón, también muy poquito. El blanco es el código 801 y el negro es el código 803. Vamos a requerir un poquitito de gris para la hebilla, que es esta. Estamos aquí simulando unas balas y estas bolitas que no sé qué son. Para el gris utilizamos, para todos estos detalles utilizamos ese color gris. Es gris claro, código 808. Para realizar el palo, báculo, ¿cómo se llama esto? Lo hice con color azul turquesa, también es muy poquito. De hecho, lo pueden hacer prácticamente con muchos colores. He visto que en algunas imágenes está con color negro, con color cafecito. Es que, bueno, yo lo que veo es que a veces agarra lo primero que encuentra, el primer palo que encuentra, y con ese se ayuda en sus batallas. Pero ustedes pueden hacerlo del color que quieran, pero este es azul turquesa. Les recuerdo que para realizarlo vayan al video que les voy a dejar aquí en la descripción, de cómo realizar el báculo. Ahí está en uno de los tutoriales. Cómo abrir la caja de descripción. Solo tienen que tocar el título de este video. Lean, van a ver una palabra que dice más, y cuando toquen esa palabra que dice más, se les va a desplegar por completo la cajita de descripciones. Es importante aprender a usar esa cajita porque muchos creadores de contenido, no solo de crochet, de cocina, de todo tipo de tutoriales o muchos creadores utilizan esa cajita porque ahí se les deja información importante. Así es que así es como pueden acceder a la caja de descripciones. Pues en cuanto a hilazas, eso es todo. Miren, vamos a utilizar también un poquito de hilaza de color negro para las pestañitas, para las cejas que se le cubren aquí un poquito con el flequillo, de su cabellito. Y vamos a requerir un poquito de rubor para darle algo de color a su carita y que se vea más bonita nuestra Nami, que no se vea tan pálida. En cuanto a hilazas, eso es todo. Vamos a ver ahora otros materiales que vamos a necesitar también. Vamos a requerir un par de ojitos de seguridad del número 12. Vean, con sus respectivos seguros. Pueden utilizar los ojos del número 10, aunque siento que no va a quedar tan expresiva. Siento que los ojos del número 14 ya se ven muy grandes, pero todo eso también es a gusto de cada quien. Yo utilicé ojitos del número del número 12 milímetros. Vamos a requerir un limpiapipas. A veces me preguntan qué es un limpiapipas. Es esto, es como un alambrito muy delgadito, forrado con esta especie de algodoncito. Este es un material muy suave. Lo pueden conseguir en cualquier papelería, en las tiendas de manualidades los venden. Este es un limpiapipas con uno solo, que es con el que vamos a articular los bracitos. Vamos a requerir relleno. Les recomiendo siempre rellenar perfectamente sus amigurumis. Esto les ayuda a darle una mejor vista. A veces se ven extraños y nos preguntamos por qué, porque a veces no rellenamos por completo. Deben de quedar bien duritos, a menos que la diseñadora o el diseñador les indique que no rellenen tanto. Bueno, pero mientras no sea así, deben de rellenarlos lo más que puedan. Nunca es suficiente relleno.
Muy bien, vamos a necesitar 2 monedas, una para cada piecito. Estas son monedas de 2 pesos aquí en México. Tienen un diámetro de 2 centímetros con 2 milímetros. Pueden, si no tienen monedas de este diámetro en su localidad, siempre pueden utilizar un plastiquito, o incluso si no le quieren poner nada, no pasa absolutamente nada. Yo lo único que pretendo es que los piecitos se vean más planitos y tengan una mejor vista. Eso es todo. Entonces, ya sea los plásticos cortados de aproximadamente 2 milímetros de grosor, pero repito, si no le pone nada, no pasa nada. Simplemente a veces se ven como más gorditos de aquí abajo, y pues yo lo que pretendo es que se vea más planito. Eso es todo. Para eso ocupamos estas monedas, plástico o plásticos, lo que ustedes decidan. Y si no, les repito, no va a haber ningún problema, no pasa nada. Otra cosa, antes de continuar, bueno, vamos a necesitar este tipo de perlitas plásticas. Vamos a necesitar solo una. Yo las tengo porque me gusta mucho utilizarlas y no sé en qué momento decido utilizar. Tengo de diferentes tamaños y colores, y es la que puse aquí en su manita. Y miren qué bonita se le ve su brazalete. Pueden utilizar incluso un botoncito, o si no, un anillo mágico de unos 5 puntos, de unos 6 puntitos, y lo pegan aquí, y eso es todo. Con eso pueden realizar el brazalete, pero la verdad es que este tipo de perlitas plásticas lucen muy bonitas, aunque nada más por una perlita quizás no valga la pena el gasto. Son muy baratas, no recuerdo cuánto me costó, hace tiempo que las compré. No son caras, pero... bueno, quería decirles, para los materiales del báculo, vayan al video como les había dicho. Para articularla tenemos un video especial para no alargar más los videos. Yo les dejé un video especial en el que les digo cómo articular los personajes de anime. En ese video se les dice qué materiales se necesitan. En este caso vamos a necesitar un alambre de entre 24 y 25 centímetros, un alambre calibre 18, y de todas maneras, por favor, aquí en la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace para que vayan a ver los materiales que se van a necesitar para articularla. Si no la quieren articular, no pasa nada, no es necesario. Si no quieren, simplemente no van a lograr las poses que les mostré hace un momento, pero va a ser indispensable que pongan un soporte que abarque la mayor parte de la cabeza y la mayor parte del cuerpo. Puede ser un palito del mismo que utilizamos para su báculo, les va a servir perfectamente como soporte, o pueden utilizar una barra de silicón de estas. Lo que sí, hay barra de silicón gruesa y barra de silicón delgada. Van a utilizar una delgada porque la gruesa no creo que entre en el cuellito de Nami. Y como les digo, este soporte tiene que abarcar la mayor parte del cuerpo y la mayor parte de la cabeza, y así va a sostener su cabeza sin ningún problema. Otra cosa importante para que la cabecita no se vaya de lado es que rellenen muy bien todo el amigurumi. Si les cabe relleno incluso en el cuellito, en el cuello coloquen relleno. Bueno, esos son, en cuanto a otros materiales, eso es todo. Vamos a necesitar un poquitito de silicón, amigas. Ya se me estaba pasando el silicón. Puede ser silicón frío o caliente, con el que ustedes estén acostumbradas a trabajar. Hay a quienes les da miedo trabajar con silicón frío, eso simplemente porque están acostumbradas al silicón caliente, pero ambos pegan perfectamente. Así es que frío o caliente para pegar algunas piezas. El cabellito yo lo cosí, pero ustedes siempre tienen la opción de pegar el cabello. Vamos a pegar algunas piezas como este centro, como los guarachitos, este detalle de su pantaloncito acá. Entonces para eso vamos a utilizar el silicón, repito, frío o caliente. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Crochet de 2.5, si acaso lo van a hacer con un material
ya sea con la hilaza Sinfonía o con algún material del mismo grosor. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, pero generalmente usamos un crochet más delgado para que el tejido nos quede bien cerradito, para que no se vea el relleno y mucho menos se vaya a salir. Entonces fue realizado esta con crochet de 2.5. Vamos a requerir un marcador de puntos. Pueden utilizar este tipo de marcador plástico, y si no, pueden utilizar una hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento, y eso les va a ayudar para marcar su primer punto. Estamos trabajando prácticamente todo el proyecto en espiral, y si no marcamos el primer punto podríamos perdernos muy fácilmente, así es que es indispensable siempre marcar el primer punto. Vamos a requerir nuestra aguja lanera. Vamos a requerir alfileres. Van a ser más alfileres de los que estoy yo aquí mostrándoles. Esto es solo una muestrita de los alfileres que vamos a necesitar. Vamos a necesitar tijeras. Y miren, aquí con mi pluma hice aquí una rayita. No se ve, ¿verdad, amigas? Bueno, una pluma, y vamos a necesitar una aguja plástica de este tipo. Deben de verificar que no tenga rebabas por ningún lado, y estas son muy baratas, y muchas veces compramos un estuche con diferentes tamaños de crochet, y ahí muchas veces vienen marcadores de puntos, vienen este tipo de agujitas que nos van a servir mucho para hacer el orificio más grande y por poder colocar los ojitos sin ningún problema. Pues me parece que eso es todo lo que vamos a necesitar. Estos son los detalles. Un poquito de rubor, amigas, creo que sí les dije, ¿verdad? Un poquito de rubor. Y bueno, pues eso es todo. Vayan preparándose, por favor, que antes de lo que ustedes se imaginan, vamos a comenzar a realizar a nuestra hermosísima, hermosísima Nami. Cuídense mucho y nos vemos muy, muy pronto. No olviden suscribirse, por favor.